Hola familia Getsemaní, gracias por conectarse, gracias por estar allí siempre respaldándonos en forma presencial. Hoy tenemos la oportunidad de tener otro domingo de celebración presencial y también en forma virtual. Gracias a todos por su apoyo, por sus oraciones, por su persistencia, por su paciencia. Estamos trabajando como iglesia, haciendo las cosas que como iglesia podemos hacer en este tiempo y lo más importante, predicando el Evangelio. Nos encontramos en esta serie de Creer y Vivir y con el escrito de Santiago, la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Santiago llega a un punto muy importante donde nos previene de un peligro que ha estado constante a lo largo de los 2000 años de historia de cristianismo, 2000 años donde desde el comienzo hasta nuestros tiempos hemos estado afrontando el mismo peligro y lo llamaríamos en palabras sencillas el peligro de tener una fe falsificada, una fe que no es genuina, que no es auténtica, una fe vacía. ¿Cómo tener una fe real? ¿Cómo estar seguro de que tengo una fe real? De que no me estoy engañando a mí mismo, de que realmente estoy viviendo una fe viva. Hay muchas personas que piensan que son cristianos, hay muchas personas que dicen, no, yo creo en Dios y tengo una fe en Él, y resulta que su fe no es una fe real. Santiago, en el texto que vamos a estudiar hoy, hace una diferencia entre lo que es tener una fe real y una fe aparente, una fe falsificada. Todos sabemos que hoy en día en nuestro medio, en nuestra cultura, todo se falsifica, los billetes se falsifican, la ropa de marca se falsifica, bueno, todo lo falsificamos y aún la fe se falsifica. Bueno, ese es el tema de hoy, ¿cómo estar seguro de que yo tengo una fe real? ¿Cómo poder estar seguro de que mi fe es real? Y antes de entrar a ver los puntos que Santiago sostiene, de cómo usted y yo podemos descubrir si tenemos una fe real, quiero hacer un paréntesis, porque en esta parte del capítulo 2 de Santiago llegamos a uno de los puntos más controvertidos de esta carta, a lo largo de los siglos. Esta parte que vamos a estudiar ha sido fuente de mucha discusión teológica y mucho debate. Yo no quiero enfrascarme en eso porque creo que Santiago no tenía ese propósito. Como hemos visto a lo largo de esta serie de Creer y Vivir, Santiago fue un hombre práctico, fue un pastor, no fue tanto un teólogo, no fue un hombre académico, fue un pastor. Y su escrito que tenemos en el Nuevo Testamento es un escrito muy práctico. Pero voy a tratar de mostrarles cuál es la problemática y por qué es tan polémico lo que escribió Santiago. Voy a hacer este paréntesis solamente para decir cuál es la polémica, pero el miércoles, este miércoles en nuestra bitácora a las 6:30, vamos a detenernos un poquito más a examinar esa polémica. Hoy no va a ser tiempo de polémica, solamente quiero plantearlo. En todo el Nuevo Testamento, cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted encuentra vez tras vez que la Biblia nos habla de que somos salvos por fe, que somos salvos por medio de la fe. Uno de los textos más conocidos es el del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, o sea, se enorgullezca. Eso lo dice Pablo. Pero Santiago llega y dice en el capítulo 2, versículo 14, lo siguiente: ¿de qué le sirve a mi hermano si un hombre dice tener fe, pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Entonces, ¿de qué están hablando aquí Santiago y Pablo? ¿Se están contradiciendo? Bueno, el miércoles, como les digo, en la bitácora vamos a dialogar sobre esto. Por lo pronto, lo que interesa hoy, que creo que es el interés que tiene Santiago, es ayudarnos a entender cómo tener una fe, cómo estar seguro de que tenemos una fe real. Santiago dice en este capítulo 2, versículo 14, en adelante que vamos a ver, que por lo menos hay 5
formas en que usted puede llegar a saber si su fe es real. La primera es esta: la fe real no es solo algo que se dice. Si usted quiere saber si tiene una fe real, debe tener en claro eso. La fe real no es solamente algo que se dice. Santiago 2:14 dice, en otra versión, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente: ¿de qué le sirve a mi hermano si un hombre dice tener fe? ¿Lo vieron allí? Dice tener fe, pero no tiene obras. ¿Puede esa fe salvarlo? Como queda claro, no es que esa persona realmente tenga fe, dice tener fe. Hay mucha gente hoy en día que dice tener fe, como lo he compartido muchas veces. Aquí en Colombia, más del 95% de las personas a las cuales se le pregunta si son creyentes, si creen en un Dios, responden que sí, que creen, que tienen una fe, pero sus vidas no lo reflejan. Hoy en día tenemos muchas personas que dicen tener fe y tendemos a etiquetar a las personas como cristianas simplemente porque dicen algunas palabras que son comunes en el ambiente cristiano. Dios le bendiga, alabado sea Dios, aleluya. Nos sabemos algunas canciones cristianas y ya decimos, ese es cristiano. Lo identificamos así. Pero seguir a Jesús, creer en Jesús, es más que simplemente decirlo. El mismo Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, o sea, quede claro, la fe real no es solamente algo que se dice. Santiago hace esta pregunta: ¿puede esa fe salvarlo? ¿Qué valor tiene ese tipo de fe que solamente dice, pero no se evidencia en su forma de vida? Santiago respondería: esa fe no sirve de nada, es una fe barata. ¿Conoce usted personas así? ¿Conoce usted a alguien así que dice que es cristiano, que se llena la boca de decir que es muy creyente, pero que su vida no lo refleja? Su vida cotidiana, en su trabajo, en su casa, en su estudio, en su vecindario, en su forma de hablar, en su forma de divertirse, en su forma de tratar a las personas, en su forma de resolver los problemas. Dice que tiene fe, dice que cree, pero su vida no lo refleja. En segundo lugar, Santiago dice que la fe real no es algo que se siente, no es algo que simplemente siento, no es solamente una emoción. Mucha gente confunde las emociones con la fe. Puede conmoverse emocionalmente, puede estremecerse emocionalmente, puede sentir un vacío en su estómago o mariposas en su estómago, puede sentir que su corazón late más fuerte, puede sentir un calorcito en el cuerpo, que sus vellitos se le erizan, puede sentir algo emocional, pero eso nunca hace una diferencia en su vida, no pasa de la emoción. Esto es lo que dice Santiago en el versículo 15-16. Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? La fe real, según Santiago, es más que palabras y es más que emociones, más que sentimientos. Piense por un momento, o sea, el ejemplo es demasiado claro que da Santiago. Ahora, yo no voy a tratar de superar ese ejemplo, pero piense de esta manera, que terminada la celebración en la iglesia salimos y usted por alguna razón se resbala y cae y está allí tendido en el suelo y con una pierna de pronto rota, fracturada o por lo menos raspada. Y yo paso y digo: ay, pobrecito hermano, cómo está de horrible esa herida, cómo le quedó de fea, ay, que se mejore. Y ni siquiera le tiendo la mano para ayudarle a levantarse. Eso prueba que mi fe no es real, que mi fe son solo palabras, que mi fe son solamente emociones. Ay, pobrecito, ese ay, pobrecito no le sirve a nadie. La fe real es más que sentimientos, es más que
emociones. La fe real ayuda. La fe real hace algo al respecto. Escuche bien esto, la fe real nunca es indiferente. Nunca la fe real es indiferente ante la necesidad de un hermano o una hermana, porque eso es lo que está diciendo Santiago. Piense por un momento que un hermano o una hermana, y lo notaron, dice hermano y hermana. Hoy en día se habla tanto de lenguaje incluyente. Santiago ya lo usó hace 2000 años, hermano y hermana. Piense en un hermano y hermana que se acerca a usted con una necesidad, porque tiene hambre, porque no tiene ropa en medio de un clima frío, y usted simplemente le dice que, ay, pobrecito, qué pesar, cuídese mucho, voy a estar orando por usted, y no hace nada. Esa fe no sirve. Cuando se hace uno seguidor de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús siempre procura apoyar y ayudar a los demás hermanos. La verdadera fe siempre es generosa. ¿Quiere dar? ¿Quién puede contar con usted en un tiempo de crisis? ¿Tiene comunión con los creyentes? ¿Ama a los demás de tal manera que los demás pueden esperar de usted ayuda? Porque el amor es práctico, la fe es activa. Somos tristemente mucho mejores para hablar de nuestra fe que para mostrar nuestra fe, para vivirla. Y sí, no podemos satisfacer las necesidades de todas las personas, ni Jesús lo intentó hacer, pero sí podemos hacer algo por alguien. Y yo destaco algo muy bello en esta iglesia, en nuestra iglesia como familia nos apoyamos. Siempre hay personas dispuestas a dar algo para los más necesitados. Y durante este tiempo de pandemia eso se ha visto, pero no es solamente desde este tiempo de pandemia, desde muchos años antes, siempre nuestra iglesia se ha preocupado por ayudar a los más necesitados de la iglesia. Y usted puede contar con nuestra ayuda, simplemente díganos, no se quede sufriendo en silencio, porque esta iglesia siempre ha sido generosa y siempre nos hemos apoyado los unos a los otros. Santiago dice que si mi fe no me lleva a ayudar a otros, no es una fe real. Escuche lo que dice el versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. Lo que dice Santiago es claro. Si la fe que yo digo tener no me impulsa a ayudar a mi hermano y a mi hermana necesitada, mi fe no está enferma, mi fe está muerta, porque no sirve para nada. ¿Quiere una fe real? Entienda entonces que la fe es más que hablar, que la fe es más que un sentimiento, que la fe es más que simplemente una emoción. En tercer lugar, la fe real no es algo que se piensa. Santiago lo dice así, la fe real no es simplemente algo intelectual. Ahora, para algunas personas la fe es un asunto intelectual, un asunto de estudio, de debate, de discusión y de apología, es decir, de defenderla. Santiago, ahora lo vamos a leer, se imagina que está dialogando, discutiendo, confrontando con alguien que piensa que la fe es eso, algo intelectual. Escuche lo que dice el versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Muy bien, vamos a discutirlo, dice Santiago. Se imagina una persona que está allí y diciéndole, bueno, está bien Santiago, hay personas que tienen fe y hay personas que tienen buenas acciones. Y eso está bien, cada uno lo hace a su manera. Usted lo hace a su manera de fe, otro lo hace a su manera de las acciones. Pero lo importante es entender que Santiago hace énfasis en que la fe real es visible, no es simplemente un asunto intelectual. Si usted afirma seguir a Jesús, la gente podrá verlo, podrá notarle,
que usted cree en Jesús. Santiago dice, muéstrame, en otra versión dice, muéstrame tu fe por medio de las obras, es decir, de las buenas acciones. Y aquí llegamos al punto que es el corazón de esta enseñanza. Miren, Dios puede saber si nosotros tenemos fe, porque Dios conoce lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Dios sabe mejor que nosotros si nuestra fe es real o no. Pero las personas solo podrán ver nuestra fe por medio de nuestras acciones. Y esta es la enseñanza principal de hoy. Esa es la verdad fundamental de esta enseñanza. Las personas solo pueden ver nuestra fe por medio de nuestras acciones, porque la fe real es más que simplemente decir. La fe real es más que sentimiento. La fe real es más que simplemente un asunto intelectual. ¿Cómo sabe que tiene una fe real? ¿Ve algunos cambios en su vida? ¿Ha visto que su vida ha sido transformada? Si una persona que usted conoce le dice que ahora cree en Jesús, que ahora es cristiano, que ahora sí cree en Dios, usted debe no guiarse por lo que dice, guíese por lo que vive esa persona. Por eso esta serie se llama Creer y Vivir, porque para Santiago esas dos cosas van unidas, el creer y el vivir. En cuarto lugar, Santiago dice que la fe real no es solo algo que se cree. La fe real no es solamente algo que se cree. Mire cómo dice el versículo 19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Hay muchas personas que tienen unas fuertes creencias acerca de la Biblia, de Dios, de Cristo, la salvación, la gracia. Pueden recitarle versículos de memoria, pueden hablarle acerca de la sana doctrina, citar textos completos de autores teólogos destacados. Santiago dice, magnífico, qué bueno que crea todo eso. Pero solo decir que creo en Dios no es suficiente y pasa a decir algo demasiado provocador para nosotros. Y él dice, hasta los demonios creen. Y eso es bastante provocador para mí. Está diciendo que hasta el diablo es un gran teólogo y hasta de pronto mejor teólogo que nosotros. Él sabe mucho más de Biblia que usted y yo juntos. Pero ¿saben? Esa fe no es suficiente. Dice que ellos creen, pero no se someten a la voluntad de Dios. Creen y se estremecen de terror. Creen y tiemblan de miedo, pero ese miedo no los lleva a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque nosotros debemos entender que la fe real me debe llevar a vivir de acuerdo al Señor. ¿Qué está argumentando aquí Santiago? Que creer que Dios es uno no es algo importante. No es eso lo que está diciendo. Él es lo que está argumentando, es que esa creencia, esas sanas doctrinas que a veces nos enorgullecemos tanto en decir, es que tenemos una sana doctrina, esas sanas doctrinas por sí solas no son suficientes. Soy cristiano porque creo en Jesús, pero es más que simple conocimiento intelectual, mental. La fe real no es solamente decir yo creo. Hay muchas creencias hoy en día, hay mucha gente que dice creer hoy en día. Muchos creen, pero dice no practico, soy creyente pero no practicante. Va a la iglesia, o sea, dice soy seguidor de Jesús, creo mucho en Dios, creo mucho en Jesucristo. ¿Asiste a la iglesia? No, pues de vez en cuando. ¿Dona de su tiempo para servir en la obra del Señor? No, yo no tengo tiempo para eso. ¿Realmente es un creyente? ¿Ofrenda? ¿Ora? ¿Se apasiona por la voluntad de Dios? ¿Ama lo que Dios ama? No, yo no me enredo la vida, yo no me complico, yo solamente creo en Dios a mi manera y punto. Y eso no es suficiente, dice Santiago. Se está engañando a usted mismo, porque según Santiago, su fe es simplemente
una falsificación falsa. Si su fe solamente es algo que usted dice, algo que usted piensa, algo que simplemente siente o algo que usted simplemente cree, no es una fe real. Y entonces llegamos al quinto punto, y es cuando Santiago nos dice cómo es realmente la fe real. La fe real es algo que se hace, es algo que se hace. Bueno, eso lo hemos estado anticipando durante toda esta enseñanza. Y en los siguientes versículos, Santiago nos da dos ejemplos de dos personas totalmente diferentes para probar que la fe real es algo que uno hace, que la fe es activa, que la fe es algo para vivir. Dos ejemplos, como digo, de dos personas totalmente diferentes. Abraham, por un lado, y ustedes, yo me imagino que la gran mayoría de las personas han escuchado algo de la historia de Abraham, y otra persona nada conocida, Rahab. Vamos a ver estos extremos opuestos. Mire, Abraham es un hombre, Rahab es una mujer. Abraham es un personaje muy conocido en la Biblia. Rahab es un personaje secundario, ni siquiera secundario, es casi un sustituto ahí, una persona que poco se conoce de ella en la Biblia. Abraham es un patriarca. Rahab era una prostituta. Eran dos personas totalmente diferentes, solamente tenían una cosa en común. ¿Sabe qué era lo único que tenían en común? Su fe en Dios. Su fe en Dios que les llevó a la acción. No fue que tuvieron una fe de palabra, no tuvieron una fe simplemente intelectual, no fue una fe emocional, fue una fe que les llevó a la acción. Escuche lo que dice Santiago a partir del versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, vuelve Santiago a argumentar sobre el tema de esta enseñanza. La fe sin buenas acciones es inútil. Versículo 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Y subraya esa frase, esa partecita, no solo por la fe. La fe de Abraham fue una fe real, porque se pudo ver. ¿Cómo se pudo ver? Se pudo ver que en el momento más crucial de su vida, cuando Abraham está feliz, Dios ha cumplido su promesa de darle a su primogénito que esperó durante décadas, por fin tiene un hijo, y ahora que su hijo ya ha crecido un poquito, Dios le dice que lo tiene que sacrificar en un altar. Y la fe y por el amor que Abraham tiene a Dios, obedece. Toma la madera, toma a su hijo, camina una larga distancia, sube a una montaña, fabrica el altar, listo para sacrificar a su hijo. Y aún allí, él le dice a su hijo, cuando le pregunta que dónde está el cordero para el sacrificio, le dice, nosotros volveremos. No dice, yo voy a volver, dice, nosotros volveremos. Tiene la fe, la certeza de que Dios, incluso si llega a sacrificar a su hijo, Él lo podrá resucitar. Su fe se prueba en sus obras probaron su fe. Su fe no simplemente fue una fe de palabras, no fue una fe de emociones, no fue una fe intelectual. La fe de Abraham fue algo práctico, se vio, y Dios recompensó la fe de Abraham. Y el caso de la mujer, de Rahab, la historia la encuentra usted en Josué capítulo 2, lo puede leer en su casa. Josué capítulo 2 es una historia de esas de espías, porque cuando el pueblo de Israel por fin va a entrar a la tierra prometida, se envía a Josué espías a la tierra prometida, y allí en la ciudad de Jericó
2 de esos espías llegan y son protegidos, cuidados por Rahab, una prostituta que arriesga su propia vida por amor a personas desconocidas, porque tuvo fe en lo que Dios iba a hacer en el pueblo de Israel. Creyó y su fe se mostró en que protegió a personas que no conocía y aún exponiendo su propia vida. Y aquí nos muestra entonces de nuevo que nuestra fe se demuestra por lo que hacemos, no por lo que decimos, no por lo que sentimos, no por lo que pensamos, no por lo que decimos creer. Nuestra fe se ve en lo que hacemos. Ahora, noten lo interesante que es que Santiago, en estos 2 ejemplos que da de Abraham y de Rahab, está mostrando la conexión que existe entre la fe real y el amor real. El amor a Dios, al primer mandamiento, el amor a Dios y el amor a mi prójimo. Abraham mostró su amor a Dios, no negándole nada de lo que Dios le había pedido, y Rahab mostró el amor al prójimo, protegiendo a estos desconocidos. Y eso es lo que hace la fe real. La fe real siempre produce un amor intenso por Dios, pero también el amor intenso por mi prójimo. Ahora pregúntese, si usted puede decir, yo creo en Jesús, yo puedo preguntarle, pruébelo. ¿Cómo? No citando versículos de la Biblia, pruébelo. No hablando de las sanas doctrinas que tenemos, no hablando de todos los sermones que ha escuchado, ni de los libros que ha leído. ¿Cómo prueba que realmente cree en Jesús? Nuestra fe solamente se demuestra por nuestras buenas acciones. Las acciones hablan más que las palabras. Nuestro comportamiento muestra lo que realmente creemos. Por eso esta serie se llama Creer y Vivir, y no me canso de decirlo, porque una fe que no lleva a la acción no es una fe real. ¿Soy realmente un seguidor de Jesús? A la luz de lo que Santiago nos dice, usted podría responder, sí, ¿tengo una fe real? ¿Tengo una fe real? ¿Qué cambios puede mostrar en su vida de que realmente tiene una fe real? ¿Qué cambios ha hecho esa fe en su estilo de vida? ¿Qué cambios ha hecho esa fe que dice tener en su forma de relacionarse, en su forma de arreglar los problemas, en su forma de hacer negocios, en su forma de manejar su dinero, en la forma de divertirse? Mucha gente hoy en día piensa que no importa lo que usted haga, si simplemente cree. Santiago dice que eso no es cierto, que eso es engañarse a uno mismo. Nos está diciendo a nosotros que las buenas acciones prueban nuestra fe si es real. Santiago está diciéndonos en resumidas cuentas, si su fe no funciona, ¿de qué sirve? Si mi fe no funciona, ¿de qué sirve? O en otras palabras, si mi fe no sirve, entonces ¿para qué sirve? Si mi fe no sirve, entonces ¿para qué sirve esa fe? Por eso termino con este desafío. Empiece a vivir de acuerdo a lo que cree. Tome la decisión de empezar a vivir de acuerdo a lo que usted dice creer. Crea, pero viva. Tome la decisión de vivir de acuerdo a lo que dice creer. Ahora, eso no es fácil, pero es que no escogimos seguir a Jesús porque es fácil. Escogimos seguir a Jesús porque es lo mejor. La fe real, la auténtica fe, siempre resulta en una vida transformada. La verdadera fe siempre transforma nuestra vida, para que nuestra vida transforme nuestra comunidad, nuestro entorno. La fe real es para vivirla, hermanos. Y ese es mi desafío. Tomemos la determinación de empezar a vivir lo que creemos. Esa es la fe real, no nos engañemos. Oremos.
Padre, qué difícil es comprender que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que tenemos una fe real. Y lo único que hemos hecho es tener una fe que es una pobre imitación de la fe verdadera. Y te pedimos que nos perdones por engañarnos a nosotros mismos, creyendo que podemos engañarte a ti y a otros. Queremos vivir lo que creemos. Sabemos que no es fácil, pero solo por tu Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo es que lo podemos hacer. Por eso ayúdanos a depender de ti, a que nuestra fe se muestre en acciones, que nuestra fe nos lleve a actuar en consecuencia y que nuestra fe pase simplemente de ser palabras a ser acciones, a que nuestra vida sea transformada. Señor, necesitamos tanto de ti para poder vivir nuestra fe, pero estamos dispuestos a obedecerte. Estamos dispuestos a que nuestra fe se vuelva acción. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos decididos a que nuestra iglesia, y por eso quería hacer esta serie Creer y Vivir, porque como pastor creo que necesitamos que cada día esta iglesia esté conformada por más personas que estén decididos a creer lo que viven, a integrar su fe a su vida cotidiana. Y estén atentos porque queremos seguir siendo una iglesia de una fe viva. Que Dios les bendiga, que pasen buen fin de semana. Nos vemos el miércoles.